y Gabriela Galárraga. Buenas tardes, iniciamos. El Pleno de la Asamblea condena las declaraciones del presidente Daniel Noboa en un medio internacional en contra de otros mandatarios. Mediante una resolución le exigen pedir disculpas. La bancada de gobierno advierte que pretendían declarar loco a Noboa. Karen Aro nos resume lo ocurrido desde el Legislativo. Karen, buenas tardes. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Nuevamente se puso en evidencia esta separación que existe entre el Ejecutivo y la Asamblea, pues hace pocos minutos, nada más con 86 votos a favor, el Pleno de la Legislatura aprobó una resolución en la que condena y exige al presidente de la República, Daniel Noboa, pedir disculpas tras las declaraciones en contra de unos 4 presidentes emitidas ante una revista internacional el pasado 17 de junio. Pero solo unos minutos antes de que esto ocurra, la bancada de gobierno a la cabeza con la asambleísta Valentina Centeno hizo una advertencia. Aseguró que la asamblea pretendería encontrar una inhabilidad en contra del presidente para quitarlo del cargo. Pero escuchemos sus declaraciones. La vieja política y la troncha que se encuentra allá adentro en el pleno de la asamblea quiere llevar el debate y la discusión hacia una supuesta inhabilidad del presidente mental. Es decir, quieren declararlo loco aquí en el Pleno de la Asamblea. Quieren repetir las prácticas del viejo Congreso. Por eso le digo, aquí vamos a... no nos sorprendería también que empiecen a volar ceniceros en este Pleno de la Asamblea. Sí nos parece que más demencial que declararle la lucha al narcoterrorismo de manera radical es pedir sanciones para tu propio país. Más demencial es votar aquí con tus enemigos ideológicos y conceptuales. Y bien, las reacciones a estas declaraciones fueron en rechazo y de manera inmediata. Las diferentes bancadas quienes apoyaron esta propuesta del correísmo para aprobar esta resolución justamente se pronunciaron. Rechazaron lo que ha dicho la asambleísta Valentina Centeno y también negaron estas intenciones. Tuvieron la intervención la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, y también el legislador del Partido Social Cristiano, Vicente Tallano. Escuchemos. Parece que no han revisado la ley, parece que no revisan la Constitución y parece que ellos sí están delirando y están inventándose escenas que solo ocurren en su imaginación. Creemos que este tipo de declaraciones que generan conmoción en un momento complejo para el país y que no son prioridad sin duda alguna deben ser sujetos de revisión, de sanciones. Y bien, para finalizar, contarles nada más que el Pleno de la Legislatura hace pocos minutos aprobó con 90 votos a favor la creación de una comisión multipartidista, la que se encargará de investigar supuestas irregularidades en el gobierno actual, entre ellos y principalmente en el sector energético. Esta es la información hasta el momento desde la Asamblea. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen, muchísimas gracias. Y el gobierno reacciona a lo ocurrido esta mañana en la Asamblea Nacional. Belén Berizalde nos cuenta más desde el Ministerio de Gobierno. Hola, Belén. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, el gobierno ya tiene una respuesta frente a esta posible intención que han mencionado ellos de encontrar una inhabilidad en contra del presidente Daniel Noboa en el Legislativo. Estamos con el viceministro de Gobierno, Esteban Torres. Viceministro, ¿de dónde salió justamente esta intención que ustedes dicen se estaría gestando en el Legislativo? Bueno, para nosotros realmente fue sorpresivo. Sabíamos que estaban cayendo en el ridículo, pero no a ese nivel. Y justamente ayer en horas de la noche, y esto se discutió con la bancada de gobierno en una reunión, ya llegó esta alerta de asambleístas que han querido utilizar el artículo que salió en una revista internacional para ver cómo calza esto en el artículo 120 de la Constitución y más. Realmente a nosotros nos produce esto risa, pero no vamos a dejar de denunciarlo porque en esta lógica que lamentablemente ha caído la Asamblea estas semanas, que les ha llevado en picada, por supuesto, en popularidad, hay este temor de que el presidente Noboa para el mes de junio no era un presidente que estaba caído o con baja popularidad, sino que está fuerte y que si decidiera ser candidato tiene la primera opción. Entonces creo que eso ha movido mucho las arenas de la Asamblea y por eso están en este tipo de ridiculeces. Ahora, la Asamblea ha aprobado esta resolución en la que condenan justamente estas expresiones del presidente en este medio estadounidense y también le exhortan al presidente a que pida disculpas. ¿Cuál va a ser la respuesta desde el gobierno?
Realmente se están atribuyendo funciones que no les competen porque ellos se adelantan a pronunciamientos que no han dado ni siquiera personas que quizás deberían haberse pronunciado. Pero no solo eso, al mismo tiempo aprobaron una resolución para conformar una comisión ocasional que significa más presupuesto, más personal, más gasto innecesario, asumiendo funciones que ya tienen otras comisiones como la de fiscalización o la de transparencia, para ya tratar irregularidades a la administración pública, aparentemente queriendo defender a una empresa que daba el servicio de alimentación hasta hace algún tiempo en las cárceles y otros temas. Es decir, esta lógica que no para, que sigue, que primero les desgasta a ellos, nos permite ya evidenciar un poco a qué se enfrenta el gobierno, el presidente Noboa, y cuál es el temor que tienen de que sea candidato, porque en el caso de la inhabilidad, a quien sentarían de presidenta sería la señora Abad, que además con lo que pasó la semana pasada con el juicio ya nos dice por dónde van. Perfecto, gracias viceministro. Como acabamos de escuchar, entonces esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo continúa después de los hechos que se registraron hoy en el Parlamento. Regresamos contigo, Gaby, que tienes más noticias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Gracias por la información que nos has compartido. Ahora les contamos que tras una falla en la línea de transmisión Milagro-Soray, expertos afirman que el país está en permanente riesgo de apagones. Además, instan a invertir en el sector eléctrico, que hoy cuenta con equipos obsoletos. Fueron entre 3 y 5 horas lo que el país tuvo que esperar para que el sistema de electricidad se restablezca en su totalidad. Esto luego de un blackout que oficialmente desde el Ministerio del Ramo se dijo había ocurrido en una línea de transmisión Milagro-Soray. Una vez que la generación era menor que la demanda, todo el sistema empezó a colapsar. Lo cierto es que el país cuenta con más de 6.400 kilómetros de líneas eléctricas, divididas en 3 tipos de voltaje, en 138.000, 230.000 voltios y de 500.000 voltios. Energía que es conducida hacia las centrales, que a su vez llegan a subestaciones y finalmente a los hogares del país. Pero dentro de este proceso, ¿dónde estuvo la falla? El especialista energético Jorge Luis Hidalgo detalla una sobrecarga en una de las líneas de 230.000 voltios. Cuando usted le ingresa más cantidad de energía a un cable con menor capacidad, básicamente eso. Entonces eso genera una sobrecarga y esta sobrecarga tiene un efecto cascada, que es como un efecto dominó. Pero no es todo. Hidalgo también añade la precariedad de los aparatos, los mismos que, por ejemplo, no emitieron la alerta temprana que se supone tenía que venir de un sistema de control. Que existe por décadas. El Ecuador o no los tiene actualmente, o no los tiene actualizados, o los tiene dañados. Y aquí el riesgo, que a criterio del especialista, será permanente en el país. Toda clase de apagones o restricciones eléctricas, en meses que además sorprenden porque son meses de muchas lluvias. De si esto puede volver a pasar, la respuesta fue muy poco probable. Enseguida le pedí la renuncia si es que llegan a fallar en eso. Frente a esto, Hidalgo insta a la inversión y mejoramiento total de los parques termoeléctrico e hidroeléctricos, a cargo de CELED, que genera el 94% de la energía que se distribuye en el país. Y asimismo hace un nuevo llamado a revisar la tarifa diferenciada que mantiene el sector minero, que es de apenas 5 centavos. No se prevén cambios abruptos en el precio del petróleo, por lo que el gobierno calcula que con la focalización el valor de las gasolinas se mantendría estable hasta finales del 2024. Sin embargo, el analista Walter Spurrier cree que lo que se ahorre estará por debajo de las expectativas. En principio se trata de una buena decisión. Así lo cree Walter Spurrier, analista económico, aunque sostiene que es indudable que en materia de subsidios a los combustibles el gobierno tomó una decisión económica pero también política. Se refiere en particular a la compensación acordada con el gremio de taxistas. Para evitar de que hayan manifestaciones, que los taxistas cierren las principales avenidas, los puentes, etcétera, un reclamo, porque socialmente no se justifica. No obstante, colectivos han anunciado movilizaciones que Spurrier dice no tendrán mayor impacto. A no ser que haya reclamo en general por otras políticas del gobierno, pero yo pienso que en ese sentido es una medida prudente, bien diseñada. La viceministra de Economía y Finanzas, Ana Cristina Avilés, dice que la medida no debe generar ningún impacto al bolsillo de los ciudadanos. No existe razón alguna por la que distintos servicios de transporte como el
público, el transporte de carga, el transporte pesado, el escolar, etcétera, incrementen sus tarifas. Vemos que cualquier incremento en los precios de manera sostenida va a ser producto de un proceso especulativo que tiene que ser controlado, por supuesto. El gobierno prevé un ahorro de por lo menos $500 millones al año, que, se ha dicho, se destinará a planes sociales y otros temas. Y tenemos, por ejemplo, el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, la infraestructura de competitividad, o además también justamente todos los servicios de protección social. Spurrier, sin embargo, hace sus propios cálculos. Estaría generando solamente unos 330 millones de dólares, y si son 100 millones de compensación a los taxistas, es poco más de 200 millones lo que le queda al fisco. El incremento empezará en julio y en cuanto ocurra se transferirá la compensación ofrecida a taxis, tricimotos y camionetas de alquiler. Así será la primera vez. De ahí en adelante, asegura la viceministra, podría tomar hasta una semana desde la actualización de precios, que dice se mantendrá bastante estable durante 2024, puesto que no esperan ningún salto abrupto en el precio internacional del petróleo. Adelanta que en 2025 este podría provocar incluso una disminución en el costo del galón de las gasolinas, según sus cálculos. Y con la eliminación del subsidio a la gasolina extra y Ecopaís, el presidente Daniel Noboa cumplirá solo parte de uno de los compromisos con el FMI. Este año además deberá efectuar una nueva reforma tributaria y una auditoría para determinar la deuda con el IES, con el fin de obtener 2 desembolsos más. La reducción del subsidio a las gasolinas extra y Ecopaís, que entrará en vigencia durante los últimos días de junio, es una de las metas que debía cumplir el gobierno de Daniel Noboa para recibir los desembolsos del FMI. En la carta de intención y en el informe técnico consta una meta cuantitativa en relación a este tema. El gobierno hasta fines de año debía ahorrar por este concepto y por un incremento en la producción petrolera alrededor de $831 millones. Sin embargo, no va a poder alcanzar ese monto. Yo calculo que el alza de la gasolina estaría generando solamente unos 330 millones de dólares, y si son 100 millones de compensación a los taxistas, es poco más de 200 millones lo que le queda al fisco. La afectación, por ejemplo, de no producir el bloque 43 por la suspensión que se decidió en la consulta anterior, puede complicar el cumplimiento del nivel de producción que se busca. Es decir, que se cumplirá solo una parte de ese compromiso, pero en la carta de intención hay otros 11 puntos adicionales. Hasta octubre, por ejemplo, el gobierno tiene plazo para auditar la deuda con el IES. Eso es más probable que se pueda alcanzar sin mayor problema. Mientras que en noviembre deberá presentar una nueva reforma tributaria. Creo que es un tema que no va tanto por el lado de aumento de tasas, sino aumento de la base de contribución. ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, la eliminación de algunas exenciones que se puedan tener en este momento, algunas exoneraciones que se puedan presentar. En agosto habrá una nueva revisión de metas para un desembolso de $500 millones y en diciembre otra revisión para un desembolso de 415 millones. El segundo semestre vamos a tener algo mejor que el primero. El primero ha sido desastroso porque viene dinero del Fondo Monetario, ya vinieron 1.000 millones, y vendrán dinero de otros organismos multilaterales. Todavía falta bastante. Todas estas medidas deberán darse en medio de un escenario preelectoral. Y ahora le damos paso a Antonella Iglesias. Ella nos va a hablar del inicio de la Copa América en Estados Unidos. Y Hugo Quintana y Alfonso López. Seguimos juntos. $350 millones se han destinado para combatir la desnutrición crónica infantil en nuestro país. El gobierno espera continuar disminuyendo la prevalencia de la desnutrición para el próximo 2025. A esta hora hacemos contacto con Bernarda Ceballos para ampliar la información. Adelante, Bernarda. Buenas tardes.
Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, el presidente de la República, Daniel Noboa, cumple agenda aquí en la ciudad de Guayaquil. Hace pocos minutos culminó aquí en la unidad educativa Vicente Rocafuerte la presentación de la primera promoción de niños y niñas sin desnutrición infantil. Son más de 15.000 niños que han cumplido 1.000 días de vida sin desnutrición. Este periodo va desde la gestación hasta que el menor cumple 2 años. Durante su discurso, el presidente de la República aseguró que al menos 350 millones de dólares han sido destinados para atender a los menores más vulnerables. Escuchemos a continuación al presidente de la República. En el país contamos con más de 600.000 beneficiarios de esta estrategia. Para mí y mi gobierno, la lucha contra la desnutrición infantil es uno de los compromisos más sagrados que tenemos. Como parte de esta lucha, incentivamos a las empresas con beneficios tributarios para apoyar proyectos que combaten la desnutrición. Para 2025 aspiramos a reducir su prevalencia del 20.1 al 18.7%. Y desde la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil se aseguró que las provincias que tienen más de niños con desnutrición son Santa Elena, Chimborazo e incluso Quito y Guayaquil. La representante de la Secretaría también habló de los bonos de 1.000 días que son parte de esta lucha contra esta problemática. Escuchemos. 1 de cada 5 niños en el Ecuador tienen desnutrición crónica infantil. El acceso del bono es para la parte más vulnerable de la sociedad y por eso trabajamos también directamente con el MIES. Se tiene previsto que el jefe de Estado continúe cumpliendo agenda aquí en la provincia del Guayas. En horas de la tarde se tiene previsto que asista a un evento en una universidad vía San Borondón. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde. Ustedes continúan con más datos desde estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Bernarda. Muchísimas gracias. Seguimos con más. Según la alcaldía de Nueva York, solo 1 de cada 10 migrantes que tienen como objetivo llegar a esa ciudad en Estados Unidos logra hacerlo. Quienes viven ahí cuentan cuáles son las dificultades que enfrentan cuando deciden iniciar su búsqueda del sueño americano. Stephanie Paz nos tiene la información. Stephanie. Así es, según datos de la Cancillería de Ecuador, en Nueva York viven alrededor de 500.000 ecuatorianos. Además, es la segunda nacionalidad más numerosa en los albergues de esa ciudad, a decir de las autoridades locales. Sin embargo, las condiciones en las que viven gran parte de ellos no son las mejores. Recorrimos 2 de los centros de ayuda humanitaria más grandes de la ciudad y en el siguiente reportaje les contamos más. Gran parte de los migrantes que logra ingresar en Estados Unidos por rutas irregulares llega literalmente sin un solo dólar. Y desde Guatemala comenzó las extorsiones de la policía mismo, se subían los buses y nos robaban todo. Nosotros decimos que somos ecuatorianos, para ellos es como fuéramos mina de oro. Nueva York es una de las ciudades que recibe la mayor parte de migrantes recién llegados. Es así que para enfrentar este ingreso masivo y ante la problemática social que se generó en la ciudad por la cantidad de personas en la calle, en 2023 la alcaldía decidió abrir centros de ayuda humanitaria. Y al llegar a Estados Unidos se vende una historia que la realidad es muy distinta. Al llegar aquí mucha gente cuenta, ¿no?, que pensaron que su vida aquí iba a ser mucho más fácil, que se le iba a otorgar cosas que no se les están otorgando, principalmente el acceso al permiso de trabajo. El reconocido Hotel Roosevelt, ahora convertido en albergue, es el más grande de los 200 centros de este tipo que funcionan en Nueva York. Sin embargo, si bien sus instalaciones de uso común son lujosas, al ingresar en los espacios en donde duermen los migrantes que deciden refugiarse en estos sitios, se asemeja a un campamento militar. Cada quien venimos a sufrir. La situación no es diferente en el albergue Randall. Allí permanecen alrededor de 3.000 personas. Les entregan 3 comidas diarias, sin embargo está prohibido cocinar en el lugar, tiene horas de ingreso y salida y pueden permanecer por un máximo de 30 días. Lo que vemos principalmente son las costumbres, ¿no?, de llevar a sus niños a trabajar.
Según cifras de la Alcaldía de Nueva York, al año, las autoridades de la ciudad invierten más de 4.600 millones de dólares en programas de ayuda a los migrantes. Cada semana tenemos de 3.000 a 5.000 personas que entran en nuestro cuidado. Ecuador es la segunda nacionalidad después de Venezuela en nuestro sistema. Actualmente, solo en los albergues de Nueva York hay alrededor de 66.000 migrantes. El 19% de ellos son ecuatorianos. El ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, fue declarado culpable del delito de obstrucción a la justicia. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, sugirió al juez una pena de 9 meses de prisión. Nos trasladamos a esta hora hasta la Corte Nacional de Justicia con nuestra compañera Daniela Valencia. Hola, Dani. Hola Gaby, amigos televidentes, así es. Hace unos minutos ya se conoció esta sentencia, la dictó el juez nacional Julio Inga. Él aceptó lo solicitado por Fiscalía, 9 meses, 6 días de prisión como autor del delito de obstrucción a la justicia para el exvocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz. Como decíamos, esto aceptando la reducción de la condena en un 90% por colaboración eficaz, pues recordemos que en un primer momento se había pedido 7 años, 6 meses de prisión. La fiscal dijo que en el testimonio anticipado que se dio el pasado 10 de abril se dio información muy importante respecto a otros casos de coyuntura nacional y que también permitió abrir nuevas investigaciones previas. ¿Cómo llegamos a este proceso? ¿Cómo llegamos a esta sentencia? Se lo presentamos en el siguiente reportaje. Luego de 6 meses de haber sido detenido, el exvocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, encaró a la justicia en un procedimiento abreviado. Llegó a la Corte Nacional con un amplio resguardo policial solo para escuchar su sentencia. Tras 24 horas de deliberación, el juez Luis Inga valoró lo expuesto por Fiscalía en una audiencia que tomó más de 4 horas el pasado 18 de junio. Allí la fiscal general expuso 86 elementos de convicción en su contra. Dijo que al igual que los otros exvocales del Consejo de la Judicatura procesados en esta misma causa, Javier Muñoz se valió de su posición privilegiada para obstruir una causa penal. La víctima indirecta, el ex juez de la Corte Nacional, Walter Macías, lo corroboró. Se ha demostrado con esto, ¿verdad?, con el procedimiento abreviado y con la condena que va a recibir Javier Muñoz, que existió la obstrucción a la justicia y que se estructuró criminalmente en el Consejo de la Judicatura. Dentro de su exposición, la fiscal general narró cómo las actuaciones de Muñoz, el expresidente de la Judicatura Wilman Terán y la exvocal Maribel Barreno se ajustaron tras el proceso que se inició en contra de Barreno y su también ex colega Juan José Morillo, pues el proceso recayó en un juez que les era incómodo, Walter Macías. Para apartarlo del conocimiento, el 11 de mayo de 2023, en una sesión extraordinaria con solo 2 votos a favor, se lo sancionó con la suspensión. Tras haber sido reintegrado a sus funciones, 3 meses después, se dio un nuevo ataque y en una nueva sesión extraordinaria, esta vez durante un fin de semana y sin que los vocales contaran con la información requerida, se logró su destitución. Con 5 vocales presentes, se dijo que 2 votos eran mayoría. Se ha determinado que era un obstáculo para todos los procesos penales, como el caso Vocales, el caso Las Torres, inclusive con la intervención de los señores Celi. Dentro de la pena solicitada por Fiscalía se dispuso el pago de una multa de 24 salarios básicos unificados, es decir, $11.040, mismo valor que deberá ser pagado como reparación integral a la víctima indirecta, el ex juez Walter Macías. Y bien, tomando en cuenta que Javier Muñoz está privado de su libertad desde el mes de diciembre con esta sentencia de 9 meses, 6 días, él permanecerá privado de su libertad por 3 meses más aproximadamente. Además, dentro de esta causa de procedimiento abreviado se había previsto que en horas de la tarde, a las 5 de la tarde, se diera la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en contra de los 8 procesados restantes, entre ellos el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y también la exvocal Maribel Barreno. No obstante, atendiendo a un pedido de diferimiento, esta audiencia se pospuso para el próximo miércoles 26 de junio a las 9 horas. Es lo que les podemos contar a esta hora. Ustedes tienen más información en estudios. Buena tarde. Buena tarde también para ti, Daniela. Muchísimas gracias. Al cierre de la fase de impugnación sobre los integrantes de la terna para presidir el Consejo de la Judicatura, se han recibido un total de 6 impugnaciones. 2 de ellas fueron presentadas de forma extemporánea. De esta manera quedan 3 objeciones en contra del jurista Mario Godoy Naranjo y una contra Telmo Molina Cáceres. Con ello, el Consejo de Participación Ciudadana pasa a analizar cada una de las impugnaciones presentadas para calificarlas y seguir en el proceso.
Operativos de control de armas y otros objetos prohibidos se realizaron los últimos 2 días en la cárcel 4 de Quito. A esta hora Lucía Clavijo nos cuenta más detalles desde este centro penitenciario. Hola Lucía, adelante. Gracias. En estudios, así es. Aproximadamente 200 miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas participaron en un operativo de control de armas, municiones y explosivos aquí en la cárcel 4, ubicada al norte de la capital. La intervención empezó a las 5 de la mañana y tomó cerca de 5 horas, por lo que durante este tiempo las calles alrededor estuvieron cerradas y se registró gran congestión vehicular. Miembros de la Agencia Metropolitana de Tránsito estuvieron aquí para coordinar el paso de los vehículos. Entre los principales resultados de la intervención están el decomiso de cables de fibra óptica con los que los reos tenían internet al interior de la cárcel y también otros objetos prohibidos. Escuchemos. Con la intervención de alrededor de 130 militares y 50 efectivos de la policía. Los no permitidos dentro de las celdas, y se desarticuló 4 conexiones de fibra óptica que les permitía tener el servicio de internet. Pero los resultados más importantes se obtuvieron ayer en otra intervención que se realizó también en la cárcel 4, pero por parte de la Policía Nacional. Aproximadamente 160 uniformados de las 3 principales unidades de inteligencia ingresaron a este centro penitenciario en conjunto con la Fiscalía General del Estado, y allí se incautaron celulares, electrodomésticos y demás objetos. Escuchemos. Pudimos realizar el registro en la parte interna, y de este trabajo que realizamos incautamos 21 terminales móviles y un flash memory. Esto realizamos la fijación necesaria con el Departamento de Criminalística, y una vez que hagamos las pericias correspondientes ya estableceremos y pondremos a órdenes de las autoridades competentes. Y bien recordar que estas intervenciones se realizan en el marco del conflicto armado interno que fue declarado por el presidente Daniel Noboa el pasado mes de enero, y con el que las Fuerzas Armadas están a cargo de todas las cárceles del país. Aquí en la cárcel 4 de Quito existen aproximadamente 67 reclusos, pero la capacidad es nada más para 60, por lo que según el SNAI estaría en un 15% de hacinamiento. Con esa información regreso a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Lucía. Muchísimas gracias por este informe. Con esto hacemos una nueva pausa aquí en 24 horas, pero enseguida regresamos con más.